Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Nos encontramos nuevamente dando una mirada a los salmos, así como cada miércoles abrimos la palabra de Dios y allí entonces dejamos que el Señor nos hable a través de su hermosa y poderosa palabra. Hoy estaremos meditando en el Salmo 58, así que sean todos muy bienvenidos nuevamente. Puede abrir la escritura en el Salmo 58, dándole las gracias a todos aquellos que se conectan ahora o más adelante con el firme propósito, con el firme deseo, con el firme anhelo de crecer en el conocimiento de Dios. Y no podemos crecer en el conocimiento de Dios si no crecemos en el conocimiento de su revelación, de sí mismo, de quién es Él. Y esa es la palabra de Dios. Salmo 58. Señor, gracias. Gracias por esta nueva oportunidad en la cual acudimos a ti, oh Dios, pidiéndote sabiduría, pidiéndote entendimiento y pidiéndote, oh Dios, fuerzas para seguir adelante, fuerzas para poder vivir tu palabra y fuerzas para seguir creciendo en ti. Te lo pedimos, Señor, pidiéndote, Señor, que tú nos des una bendición especial a todos los que estén conectados o puedan meditar, reflexionar en esta tu hermosa palabra en cualquier otro momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, nos encontramos en uno de estos salmos que nos invitan a reflexionar y que de la misma manera nos invitan a meditar en el contexto en el cual estamos viviendo en estos días de gran injusticia, en estos días donde nosotros todos queremos que se nos haga justicia, todos queremos que seamos tratados justamente, seamos tratados equitativamente, pero la realidad es que en la medida en que avanzamos, en la medida en que nos desenvolvemos en cualquiera de nuestros ámbitos, nos encontramos con reales y profundas injusticias, bien sea en el hogar, bien sea en el trabajo, bien sea donde estudiamos, en cualquier área de nuestra vida, quizás cuando éramos jóvenes, cuando ahora somos ya adultos, nos hemos encontrado en situaciones donde hemos llegado a la conclusión de que nos han tratado injustamente. Pero también pensamos en el hecho de que muchas veces, posiblemente, nosotros hemos tratado injustamente a alguien más, a nuestro prójimo. Por eso este salmo nos enseña cómo vivir, cómo actuar en un mundo de verdadera injusticia y a quién acudir. Y es el Señor Jesucristo, el justo y verdadero, el único que puede modelarnos y enseñarnos y guardarnos aún, guardar nuestro corazón cuando hemos sido tratados injustamente. Y también nos enseña cómo debemos de guardar nuestro corazón para que el ánimo de venganza o de celos o de cualquier otro tipo de sentimiento que no le agrada al Señor haga nido en nuestra vida y nosotros así tratemos injustamente a nuestro prójimo. Así que abramos la escritura, Salmo 58, y lo primero que nos enseña este salmo es que es un salmo de David, ¿no? Es un salmo del rey David, y el rey David en muchas ocasiones, siendo rey, siendo el líder de la casa de Israel, fue tratado injustamente por los de afuera, por los de adentro, por sus familiares, por un sinnúmero de personas en un sinnúmero de ocasiones. Y así que él, desde lo profundo de su corazón, entiende que es ser tratado injustamente, y por eso hace un llamado en este primer versículo. Dice: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Y nos invita a que reflexionemos si nosotros verdaderamente actuamos con justicia, si nuestras decisiones, nuestros tratos son realmente justos, ¿no? Y también reflexionamos y recordamos cuando no hemos sido tratados justamente.
hace una pregunta retórica también: ¿juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Y es una pregunta que también nosotros debemos de reflexionar, porque si bien es cierto, la primera está dirigida a los que están encargados de impartir justicia tanto en una nación como en una congregación, ahora se amplía y no solamente a los encargados de una nación o de cualquier otro estamento, de cualquier otra índole, ahora nos llama en lo personal, hijos de los hombres. Si nosotros estamos actuando de la misma manera en que muchas veces actúan los que nos dirigen y que nos dirigen injustamente. Es importante entonces, como nos enseña más adelante en el Nuevo Testamento, Pablo escribiendo a Timoteo, cómo debemos de orar y por qué debemos de orar por los que nos dirigen y por los que administran justicia, para que podamos vivir quieta y reposadamente en este mundo. Ahora bien, aquí nos enseña en el verso 2 dónde está realmente el problema, dónde está realmente la situación, y habla de el corazón. Es allí donde surgen las enemistades, es allí donde surgen los pleitos, es allí donde surgen las malas palabras, es allí donde surge el chisme, es allí donde surgen las envidias, los celos, las contiendas. Todo surge y se origina en el corazón, y ahí entonces expresa el verso 2: antes en el corazón maquináis iniquidades. No solamente a los que están dirigiendo una nación o dirigiendo a una congregación, sino también a todos los hombres. Es en el corazón donde está el problema, y ese es el problema, el corazón. Por lo tanto, debemos de acudir al que es verdaderamente justo para que nos cambie, nos transforme, nos moldee, y nosotros tengamos como modelo al Señor Jesucristo, y en cada decisión, en cada trato que hagamos, pensemos cómo actuaría el Señor, qué decisión tomaría el Señor, qué trato daría el Señor en esta situación. Así que habla de violencia y habla de esa violencia que se manifiesta en el trato, vuestras manos en la tierra, en las acciones, en las decisiones, en las determinaciones diarias, continuas, presentes, quizá también futuras. Que nos detengamos y reflexionemos si verdaderamente vamos a actuar con justicia o estamos actuando con justicia, ¿no? Ahora, una persona que no ha sido regenerada en su corazón por la transformación, en la conversión, en la fe en Cristo Jesús, no puede actuar justamente, porque el único que es justo es Cristo Jesús, y Él con su muerte, con su sacrificio, es el que nos justifica y nos transforma para que entonces podamos actuar con justicia. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que todos nacemos en un estado de pecado que nos lleva a actuar injustamente. Todos nacemos con esa semilla en nuestros corazones. Y allí lo manifiesta en el verso 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Desde el mismo nacimiento nacemos completamente depravados, nacemos completamente en un estado caído, y por eso es importante que rindamos nuestra vida completamente al Señor Jesucristo, que es el que nos puede dar el perdón, la salvación, la vida eterna y la transformación para vivir conforme a su voluntad, conforme al modelo que nos enseña en la palabra de Dios. Ahora, en el crecimiento vamos adquiriendo tendencias, vamos adquiriendo comportamientos en el ambiente en el que estamos siendo criados, y esa tendencia es siempre y constante a actuar injustamente. Por eso en el versículo 3 al final dice: se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Así que nacimos en un estado de pecado, pero en la medida que vamos creciendo, vamos
actuando y reflejando ese pecado en nuestras acciones, porque nuestro corazón está allí completamente lleno de maldad. Continúa diciendo, vean conmigo el verso 4, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que los encantan, por más hábil que el encantador sea. Así que nacemos en un estado caído, crecemos adquiriendo tendencias donde el mundo, la carne y el enemigo nos va atrapando y creando y generando patrones de comportamiento contrarios a la voluntad del Señor, y eso se comienza a manifestar, como lo describe allí, como un veneno y como un veneno de serpiente. Y no queremos cambiar, no queremos ser transformados porque cerramos nuestros oídos a la verdad. Así como dice, así como la serpiente cierra su oído, tenemos la misma actitud de las serpientes. Cuando está allí el encantador, la serpiente no escucha, pero la serpiente es allí encantada por los movimientos de estas personas. Pero la verdad es que no desean escuchar al Señor, no desean escuchar la palabra de Dios. Por eso es que permanecen y crecen y se manifiesta ese estado de perdición, ese estado de injusticia en el ser humano. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que todos nacemos en esa condición. No hay justo, ni siquiera uno. Por eso tenemos que ir al justo, para que a través de su muerte y de su sacrificio nos justifique y nos declare entonces perdonados y nos mantenga en un estado de justicia, esa obra preciosa, maravillosa del Señor Jesucristo. Ahora bien, esa es la pregunta que se hace el salmista para que reflexionemos, y después nos enseña que sí, efectivamente, toda la raza humana está en esa condición de injusticia, y por eso entonces él hace un clamor allí en el verso 6 y dice: oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, de aquellos que decididamente cierran sus oídos a la verdad para no ser transformados y persisten en actuar injustamente y en atacar a la verdad y atacar al Dios de la verdad, al Dios justo. Por lo tanto, no es un llamado a la venganza personal, sino un llamado para que el Señor vindique su justicia y el Señor actúe y pague conforme a su justicia, porque Él sí es verdaderamente justo. Él es verdaderamente justo. Y el Señor no nos trata a nosotros con su justicia hoy en día, aunque Él no ha dejado de ser justo. Él es justo y al mismo tiempo es amor, y siempre tenemos que recordar estas dos grandes verdades. Pero ahora nosotros, los que hemos venido a Él, los que hemos puesto nuestra fe en Él, Él nos trata con su misericordia, porque ya Él pagó en la cruz del Calvario el precio de que la justicia divina demandaba por el pecado, y nosotros podemos confiar que es la misericordia de Dios, aunque Él no deja de ser justo, pero es su misericordia la que nos abraza y la que se manifiesta, como dice la palabra de Dios, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Así que confiemos al Señor que Él actúe justamente en su tiempo, en sus medios, y aún nosotros aprendamos del Señor Jesucristo cuando estaba allí en la cruz y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ejemplo que también nos dio Esteban cuando estaba siendo apedreado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero que tu justicia se manifieste y que tu justicia prevalezca. Por eso es que en el verso 10 dice: se alegrará el justo cuando viere la venganza, cuando viere la acción del Señor que elimina la injusticia, cuando la acción del Señor
interviene y vemos allí el despliegue de su justicia. Entonces nosotros los que hemos sido justificados, que no tenemos justicia propia, pero que en Cristo Jesús hemos sido justificados, nos alegramos de ver a un Dios que actúa con poder, a un Dios que actúa en contra de la maldad, en contra del pecado. Así que este salmo nos enseña maravillosamente a confiar y esperar en su acción, en su poder, y pedirle al Señor que tenga misericordia. Ahora bien, sigue diciendo en el verso 11, termina este salmo enseñándonos que solamente Dios es justo y que solamente Dios puede actuar justamente. Ahora recordemos, nos hace un llamado a que reflexionemos, no solamente los que dirigen el destino de las naciones, de los estados, de cualquier tipo de gobierno, sino que cada uno de nosotros, que escudriñemos nuestro corazón si estamos actuando justamente en nuestros comentarios, en nuestras aseveraciones, en nuestros criterios y aún en nuestras determinaciones. Hemos visto entonces también que todos nacemos en esa condición de injustos, pero hemos visto que solo en Cristo podemos hallar esa justicia y ser justificados por Él. Hemos visto que nos alegramos al ver la acción justa de Dios, y al final entonces recordamos en este versículo que solo el Señor actúa justamente. Vean conmigo, verso 11 dice maravillosamente: entonces dirá el hombre, ciertamente, verdaderamente, realmente, categóricamente, hay galardón para el justo. Y de la misma manera, ciertamente ese galardón es dado por aquel que es justo, por aquel que juzga. Dice, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Y eso es motivo de gozo, eso es motivo de alegría. No sabemos cuánto tiempo pasará cuando el Señor actúe y seamos nosotros librados de la injusticia, seamos librados del odio, pero sabemos que hay Dios, y ese Dios actúa, y ese Dios actúa a favor de su pueblo, a favor de su iglesia, y no solamente en una iglesia local, sino en toda su iglesia universal, todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Vean conmigo, ahí esa palabra es maravillosa, es impresionante, es una palabra poderosa. Ciertamente hay Dios. La palabra de Dios nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una necedad tratar de negar la existencia del único Dios verdadero, existencia que se revela a través de su creación, existencia que se revela a través de la revelación de la venida del Hijo de Dios, existencia que se revela a través de la palabra de Dios. Así que no hay excusas, por eso es una necedad aseverar que no hay Dios. Sí, hay Dios, y ese Dios dice, juzga en la tierra. Ese Dios actúa con justicia. Ese Dios es completamente justo. Ese Dios es confiable. Que ese Dios que en su propia justicia actúa a favor de su pueblo, y esa justicia en el pueblo de Dios se convierte en algo precioso, la manifestación de su amor y de su misericordia. Esperemos en el Señor. Confiemos en Él. Dejemos que el Señor pelee nuestras batallas. Él nos dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Eso es algo maravilloso. Confiemos en sus promesas, confiemos en sus palabras. Él va a actuar en el momento preciso. Nosotros esperemos en Él y alegrémonos cuando la maldad, el odio y la injusticia sean erradicadas. Así que es algo que nos insta y que nos llama a mantener nosotros escudriñando nuestros corazones en las decisiones, en los pensamientos, en las acciones, en las motivaciones,
si estamos actuando justamente. Y aprendamos de la palabra de Dios. El Señor nos enseña: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, pero que también Él es justo y verdadero. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este hermoso salmo. Gracias por el llamado que haces a nuestras vidas para que escudriñemos si estamos actuando justamente. Gracias porque tú eres el que nos enseña a actuar justamente, y gracias, Señor, porque podemos confiar que tú vas a actuar justamente. Gracias, oh Dios. Bendice a tu iglesia. Que, oh Señor, que tú renueves nuestros pensamientos, que tú renueves nuestra fe, que tú renueves nuestras fuerzas para seguir confiando en ti, confiando en tu palabra, confiando en tu amor, confiando en tu justicia. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravilloso, es algo precioso reflexionar en la hermosa, poderosa, infalible palabra de Dios. Así que le invitamos, como cada miércoles, una mirada a los salmos. De la misma manera les invitamos, como cada domingo 11 de la mañana, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, aquí Casa de Oración, le esperamos con los brazos abiertos. Alianza Cristiana y Misionera en Brandon, Florida. Que tengan una maravillosa noche y un resto de semana precioso, orando al Señor para que nos proteja de la misma manera, nos guarde y que tenga misericordia debido a esta otra tormenta que se aproxima. Así que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.